Hola, hoy vamos a resolver el reto Recursive Digit Sum. Antes de ver los detalles del reto, vamos a repasar un poco el concepto de recursividad. Una función recursiva es la que dentro de la definición de la función incluye un llamado a esa misma función. Por ejemplo, estas muñequitas donde está una muñeca grande que contiene a otra más pequeña y así hasta llegar a la más chiquitita. Lo mismo es una función recursiva. La función recursiva se va llamando a ella misma y en cada iteración el tamaño o la complejidad del problema o del cálculo se va reduciendo hasta llegar a un punto final y eso ya nos genera el resultado final que estamos buscando y lo podemos retornar. Acá tenemos un ejemplo que es el número factorial, el factorial de n. Es la multiplicación de los números desde 1 hasta n. Si mi n es 3, entonces el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Si mi n es 4, el 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Si mi n es 5, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, si nos fijamos, el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. El factorial de 4 es 4 por el resultado del factorial de 3 y así. Entonces ahí ya nos fijamos que hay recursividad. Entonces veamos cómo quedaría una función para este problema. Entonces una función factorial ya en código quedaría de la siguiente forma. Si el n es 0, entonces por default retornamos 1. Si no, entonces el resultado es el n que estoy recibiendo por el resultado de la función factorial del n-5. Si yo recibo n5, es 5 por el factorial o el resultado del factorial de 4. Y entonces el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3 y así de forma recursiva hasta llegar a 0. Y eso ya me generaría mi cálculo final y mi resultado final. Entonces lo que nos piden en este reto es que dado un número n, tenemos que encontrarle su superdígito. ¿Y qué es el superdígito? El superdígito es agarrar ese número n, desglosarlo en dígitos, sumarlos, eso nos va a dar como un nuevo n. Ese nuevo n, si la longitud es mayor a 1, lo volvemos a separar en dígitos, los volvemos a sumar, y si la longitud es mayor a 1, los volvemos a separar y a sumar y así, hasta que la longitud de ese nuevo n sea 1 y entonces ese n que nos quedó es el superdígito que estamos buscando y ya lo podemos retornar. Nos piden completar la función superdigit en el editor. Vamos a recibir dos parámetros, el n, que es el número que estamos buscando, solo que en tipo de dato string, y el k, que tenemos que multiplicar ese n por k veces para generar un número p. Y tenemos que encontrarle a ese p, le tenemos que encontrar el superdígito. Y tenemos que retornar el superdígito de n repetido k veces. Tenemos como una restricción o anotación, es que si el n que recibimos es de longitud 1, ya no necesitamos generar ningún cálculo. Por default, ese n es el superdígito que estamos buscando. Veamos un ejemplo. Recibimos como n 9875 y nuestro k es 4. Eso significa que nuestro p es el 9875 4 veces. Sumamos todos esos dígitos, nos da 116. Como la longitud de 116 es mayor a 1, los volvemos a sumar y ya nos da 8. Y como ya la longitud es 1, entonces podemos decir que nuestro superdígito es 8. Otra alternativa, otra solución para esto mismo es que nuestro P va a ser igual al N, 9875, no lo multiplicamos por k veces. Entonces agarramos el 9875, sumamos sus dígitos, nos da 29, y aquí sí, multiplicamos el 29 por 4 por k veces y nos da 116, ya sumamos los dígitos del 116 y nos da 8, y llegamos al mismo superdígito y retornamos 8. La diferencia de estas dos soluciones es que la primera solución, como estamos agarrando un string y lo estamos multiplicando k veces, el poder de cómputo para procesar la primera opción es mayor a lo que yo necesito para la segunda opción, porque en la segunda opción yo ya solo tengo la suma y ya hago un cálculo matemático que es una multiplicación. En la primera opción yo estoy iterando muchísimas veces más y el poder de cómputo para iterar es mayor que para hacer multiplicaciones o cálculos matemáticos. En este caso nuestros números son pequeños, entonces si yo hago la primera solución voy a obtener un resultado sin ningún problema, pero para números muy grandes hacer esto sí puede llegar a desbordarse la memoria o algo así, o tardarse demasiado en resolverlo.
Entonces la segunda alternativa nos funcionaría mejor. Entonces la solución que voy a aplicar es, si la longitud de n es 1, entonces por default retorno n. Si no, entonces voy a hacer un ciclo que se va a estar ejecutando mientras la longitud del nuevo n, o mi n actual, sea mayor a 1. Entonces voy a sumarla todos los dígitos del n actual. Si la suma es igual al n original, significa que yo estoy en la primera ejecución de mi ciclo. Entonces lo voy a multiplicar por k, porque recordemos que en nuestro ejemplo nos daba 29 y lo teníamos que multiplicar por 4. Ya en la segunda ejecución, tercera, cuarta, etcétera, esos números ya no van a corresponder, entonces ya no necesito hacer la multiplicación. Luego, en cada iteración voy a estar actualizando como el n actual para estarle sumando los dígitos, y si la longitud del n actual es mayor a 1, se va a estar iterando y hasta cuando llegue la longitud a ser 1, se detiene la iteración y ya puedo retornar el superdígito que me quedó como resultado. Entonces vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank, acá podemos ver la descripción y los ejemplos que vimos anteriormente y tenemos unos constraints. Acá nos dice que nuestro n va a ser un número entre 1 y 10 a la 100.000. Y k va a ser un número entre 1 y 10 a la 5. Entonces, si multiplicamos el n por k veces, 10 por 10 a la 100.000 por 10 a la 5, esto va a ser un número realmente gigante. Entonces, iterar esto podría llegar a ser muy lento y es por eso que nuestra solución de solo iterar n veces y luego multiplicar esos números por k significativamente va a ser más rápido. Entonces, escribamos nuestro código. Lo primero que vamos a revisar es que la longitud de nuestro n sea igual a 1 y si eso se cumple, entonces por default retornamos n como superdígito. Si eso no se cumple, entonces vamos a hacer un ciclo while donde vamos a verificar la longitud de mi n actual. Entonces para mi n actual yo voy a declarar una variable que se llama superdigit, lo voy a inicializar con n. Entonces si la longitud de mi superdigit o mi n actual es mayor a 1, voy a estar iterando. Cuando llegue a 1, este ciclo ya no cumple la condición y se detiene. Entonces vamos a declarar una variable SumDigits para hacer ahí, para guardar ahí la suma de los dígitos individuales. Ahora recorremos los dígitos de mi n actual o de mi superdigit y vamos a hacer SumDigits, es SumDigit más el dígito actual, pero como esto es un string, lo vamos a convertir a entero. Entonces aquí ya tengo mi suma. Entonces mi nuevo superdigit es la suma de estos dígitos, pero lo tenemos que volver string otra vez porque recordemos que esto es como un string. Entonces cada vez que yo itere, este superdigit se va a ir actualizando y así. Si por ejemplo fuera el 9875, va a ser 29, luego 11 y ya cuando llegue a 2, la longitud es 1 y se va a detener. Pero recordemos que en la primera iteración yo necesito multiplicar el 9875 o el 29 por 4 o por k veces. Entonces eso vamos a hacer un if. Si mi superdigit es igual a n, significa que estoy en la primera iteración. Ya la segunda iteración, esta condición no se va a cumplir y entonces ya no entra y no hace este cálculo. Entonces SumDigit sería SumDigit por k veces o esto mismo, de forma resumida, quedaría de esta forma. Y acá ya podemos retornar. Entonces, cuando este ciclo termine de ejecutarse, retornamos nuestro superdigit, pero convertido a entero. Ejecutemos. Listo, pasamos nuestros casos de prueba. Entonces, hagamos submit code. Y pasamos todos nuestros casos de prueba exitosamente. Ahora veamos la solución a este mismo reto, pero usando funciones recursivas. Acá ya tengo la función igual. Si estoy con n igual con longitud de 1, no necesito hacer nada. O sea, simplemente retorno n. De lo contrario, entonces voy a inicializar mi variable para sumar los dígitos en 0. Luego recorro cada dígito del n que recibí, los voy sumando, lo convierto siempre entero porque recordemos que son string.
y actualizo mi nuevo n, mi superdígito, es un string de esta suma por k veces. Y luego vuelvo a llamar a superdigit y mi nuevo superdigit es el que calculé acá, pero mi k ya lo vuelvo 1, porque y entonces el mismo número, el n por 1, es el mismo n, no tiene mayor problema. Entonces, digamos que en este ejemplo, yo recibo 98,75 y K4, entonces recorro los números, los dígitos del 98,75, eso me va a dar 29, lo multiplico por 4, me da 116, entonces llamo a superdigit con 116 y K1. Entonces entra los dígitos de 116, me da 8 y ya esto vuelve a llamar a superdigit con 8 y entonces dice la longitud de 8 es 1, entonces retorno Sn, que sería 8. Entonces son dos formas o dos soluciones para resolver un mismo problema. Gracias, te espero en el siguiente reto.